como cada semana, encontrarnos con el queridísimo Carlos Germano, que nos va a ayudar un poquito a entender esta política argentina. Carlos, ¿cómo te va? Raúl de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Muy buena semana. Igualmente, mi amigo, igualmente. ¿Cómo te trató la lluvia de este fin de semana? Complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, ayer te digo que decidimos quedarnos en casa, Está muy bien, digamos, mucha ¿no? gente, sí, nosotros decimos lo mismo. Nos quedamos tranquilos en casa viendo llover por la ventana, que no está Sí, mal, que fue no está mal. duro, ¿eh? Sí, fue mucho y en poco tiempo, eso sí, la verdad que a veces sorprende, pero bueno. Lo hablábamos con Gustavo también al principio del programa, que tuvo una salida, porque bueno, tiene unas cuestiones que atender. Eh, Esta cuestión de, bueno, las obras siguen esperando y cada vez que llueve hablamos de lo que deja la lluvia, ¿no? Y gran Sí, sí. parte del territorio productivo argentino está hoy bajo el agua, con lo cual las pérdidas son más grandes de lo que uno cree que se ahorra en corrupción, ¿no? Así estamos, así Sí, estamos. igual te digo, Raúl, que esto hace, por ejemplo, el 9 de julio, te Ujú. diría que hace más de 3 semanas que muchos productores estaban pidiendo a la nación y a la provincia Claro, máquinas que ellos mismos se iban a hacer cargo mira, para sacar agua y poder claro. volver a reconstruir los caminos rurales. Ujú. O sea que obviamente ahora se agravó por Claro. la lluvia de Santa Rosa, pero esto venía, viste, a Sí, principio sí, claro. del mes pasado, a mediados del mes pasado, que hubo mucha lluvia. Ujú. Fue muy duro, viste, o sea que esto no es nuevo, esto es permanente, Esto es de digamos. siempre, Cuando sí, de siempre. Eh, sí, en- Argentina sigue hablando siempre los mismos temas, Raúl. exactamente. Y ahí estamos hablando de los mismos temas, inclusive hablando de, bueno, elecciones. No sé cómo estás analizando esto que ha sucedido en Corrientes, donde el candidato de la Libertad avanza, de vuelta, ha mostrado posiblemente que tal vez el ala más complicada del gobierno es la de converger en políticas que generen alianzas más o menos potables para una elección. Ha salido cuarto y bueno, no sé, no imagino que esto suceda en otros lugares, pero bueno, ha sucedido por lo menos en Corrientes y eso es tema. ¿Vos cómo estás analizando esto, más allá de lo que, como todos decimos alguna vez, esto de la madre de todas las batallas en la provincia es la provincia de Buenos Aires y ahí veremos qué pasa? Pero bueno, Corrientes es una muestra de lo que puede suceder o no, ¿vos cómo lo analizás? Mira, yo lo que analizo es lo siguiente, sí, yo estoy analizando todo el proceso Mm, electoral que se inició el 13 de abril en la provincia de Santa Fe. ujú, La Libertad Avanza ganó en Cava y le fue muy bien el Chaco porque hizo una sí, alianza, un frente electoral con el oficialismo chaqueño. Después, en todas las demás elecciones perdió. ujú, El peronismo, a excepción de Formosa, perdió en todas las elecciones que se realizaron hasta ahora. Y es más, en la provincia de Corrientes, de Jujuy, de Salta y de Misiones, que habían sido intervenidas previo a la detención de Cristina Kirchner como presidenta del PJ, ujú, tuvieron, digamos, también muy malos resultados. Con lo que te quiero decir, Raúl, que lamentablemente el análisis político está pasando nada más que por el área metropolitana. sí, es verdad. Digamos, hoy lo que estoy viendo es tanto el PJ como la Libertad Avanza, que son, digamos, hoy los ejes centrales de la partidocracia en la Argentina, en el país federal tuvieron muy magros resultados electorales, al menos hasta el último que se conoció ayer, 31 de agosto, Ujú. en Corrientes. Eh, pero obviamente todos los análisis están puestos en lo que yo denomino la conurbanización de la política, que es el área metropolitana, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ujú. Y ahí es donde lamentablemente vemos un país cada vez más cerrado, un país donde solamente la política pasa por estos dos territorios, donde se concentra el 70% de la población en el Gran Buenos Aires y
la ciudad de Buenos Aires, que entre ambos más o menos es un tercio de todo el padrón nacional electoral. Y ahí es donde es muy difícil analizar qué tipo de país queremos, porque si no miramos con atención qué es lo que sucede en toda la magnitud de nuestra geografía como país, es muy difícil plantear un proyecto de país que solamente ataque o que todo esté cerrado en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. Sí, sí. Y hay, viste, digo, me parece que si no es una decisión casi unitaria, ¿viste? Exactamente, y vos fijate, y también empezás a entender el ruido político que de alguna manera hizo Provincias Unidas. Cuando 5 gobernadores se juntaron y plantearon un esquema que rompía la conurbanización, obviamente genera ruido político. Y que me parece, yo no sé si lo harán, si los egos les permitirá desarrollar un proyecto político de futuro, pero que indudablemente me parece que hay que empezar a plantear seriamente con la desaparición de los partidos nacionales. O sea, hoy ninguno de los partidos de inserción nacional tienen proyecto nacional, claro. Son todos proyectos locales. Sí, sí, esto es lo que uno, es muy cierto eso, sí. Uno lo que está viendo, ¿viste? Entonces digo, vos fijate ayer en Corrientes, un proyecto muy afianzado, ganó cómodamente la provincia, o sea, sacó más del 50% de los votos, un peronismo que arañó los 20, en una de las peores elecciones que hizo el peronismo en la provincia de Corrientes, ganó en más de 60 intendencias el radicalismo, es decir, o el frente electoral cuya cabeza es el radicalismo. De las 10 intendencias más importantes de Corrientes fueron ganadas por Vamos Corrientes, digo, una elección específicamente local, con una muy mal, digamos, análisis en la provincia de Corrientes de la Libertad Avanza, y creo que se vio claramente con que no pudieron llegar al dígito a un dígito de los votos, o sea, indudablemente un gran fracaso. Sí, estaban 9 y pico, sí, un fracaso. De toda la construcción. Y ese fracaso obedece a lo que planteábamos con la mirada puesta exclusivamente en lo que es Cava y conurbano, o también tiene un poco que ver con esta cuestión de que no saben todavía hacer política, porque digo, es un traspié en el armado, un nuevo traspié en el armado nacional de la Libertad Avanza, ¿no? Digo, un traspié tal vez de Karina y de Lule Menem, digo, ¿es porque no les interesa? ¿Es porque no saben hacer política? Porque hay una cuestión que todavía me parece que es una materia pendiente, el diálogo para hacer política creo que no lo tienen muy claro. ¿A qué obedece esto? Porque digo, puede llegar a ser un problema que el oficialismo a nivel nacional, digo, no tenga ninguna representación casi en el interior. Yo creo que el problema que están teniendo, me parece que vieron en este proceso electoral, vieron lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, que fue muy exitosa su postura, digamos, de no consensuar fundamentalmente con el PRO, lograron un triunfo electoral, y ahí pensaron que todo era igual. Entonces no respetaron historia, no respetaron tradiciones, fundamentalmente en la negociación que hicieron con el gobernador de la provincia, con Gustavo Valdés, pidiendo, digamos, absolutamente todo, y bueno, terminaron, digamos, el hecho de que todo sea Violetti, todo sea la Libertad Avanza, me parece que llega un momento que se puede agotar en la medida que hay otras fuerzas con historia, otras fuerzas que están diseminadas en muchos lugares de las provincias, y me parece que el hecho de la cerrazón en el cual está la construcción política de Karina Milei fundamentalmente, y acá hay un dato, Raúl, esto entre signos de interrogación, lo difícil y las dificultades que generan delegar construcción política de parte del presidente. Sí. El presidente se olvidó, este tema para mí no me interesa,
delegó, y delegó en manos de gente, digamos, que indudablemente lo que viene mostrando hasta ahora es mucha impericia en poder dialogar, impericia en poder consensuar, en impericia en poder encontrar destinos comunes ante una situación en el cual económicamente Argentina está pasando por un tema difícil, donde más del 50% de la sociedad argentina no está llegando a fin de mes, y a eso le estás agregando presumiblemente que hay hechos de corrupción, y donde la figura central de este gobierno, después del presidente, que es su hermana, estaría implicada, presuntamente implicada, en actos de corrupción. Y te diría que eso indudablemente pega de lleno, porque este gobierno y Milei presidente vino a terminar con lo que la sociedad estaba, digamos, cansada, saturada, y que indudablemente lo estás viendo. Por eso te decía de las elecciones, las 10 u 11 elecciones que se dieron, donde el peronismo pudo ganar, que es la principal alternativa en una sola provincia, que es Formosa. Sí. Es decir, que ese grado de desencanto, de bronca, de desasosiego sigue existiendo. O sea, y ¿dónde lo ves reflejado? Es que la gente no va a votar. Sí, o sea, es cierto. Esto es lo que, digamos, la foto que se está viendo. Y el domingo, en la medida que la gente no vote, el gran perjudicado va a ser la Libertad Avanza. Sí. Parecieran, viste, que, bueno, hablabas recién del armado político y coincido con lo difícil que es para Milei delegar justamente esos armados, pero al mismo tiempo, digo, pareciera que se manejan mejor en la pelea que en el diálogo. Donde hay pelea, ahí sobresalen. Donde se interpone el diálogo, donde lo que pareciera que sería mejor para el gobierno es el diálogo, no llegó a un acuerdo. Y al no llegar a un acuerdo, el ejemplo es el de Almirón, que no llega a los 10 puntos. Se manejan mejor en la disputa, se manejan mejor en la confrontación, en la crispación, que en el diálogo. Y eso, no sé, esto es opinión personal, eso es lo que genera el país que tenemos, ¿no? Yo creo que hay momentos, ¿viste? Hay tempus. O sea, creo que en un primer momento, creo que el hecho de venir a romper el status quo, creo que le sirvió, y en eso, digamos, el hecho de la pelea, de la crítica, del no diálogo, creo que le jugó a favor. Pero tiene tiempos. Después empezás a necesitar resultados concretos. Yo creo que lo confundió mucho el 18 de mayo cuando ganaron la Capital Federal. A partir de ese hecho pensaron que podían todo, y hicieron exactamente lo mismo que en el 2012, se quedaron con el triunfo sobre Macri. Exactamente, claro. Y que dijeron ahora vamos por todo, que planteó Cristina en su momento. Bueno, esto sin decirlos, en las acciones la Libertad Avanza hizo lo mismo, vamos por todo. Y lo que te estás dando cuenta también, que es una organización política, digamos, sin grandes figuras. La única figura, digamos, que atrae votos se llama Javier Milei. Sí. Los demás dirigentes no son proveedores de votos y tampoco muestran, por lo que estás viendo sistemáticamente, semana tras semana, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, un grado de seriedad, sí, para decir este es un proyecto político nacional que quiere cambiar los destinos del país. Y bueno, y esto va generando un desgaste muy fuerte, Raúl, y lo estás viendo en resultados electorales. Van a una provincia como la de Corrientes, donde no pueden llegar al 10% de los votos, con un muy mal candidato, con una muy mala imagen del candidato, que es el señor Almirón, que también pasó por todos los partidos políticos, y después terminan, digamos, pensando que hablando, viste, contra la casta y hablando contra la política. Yo creo que eso es subestimar a una sociedad. Y vuelvo a repetir, el único dirigente hoy con posibilidades de conseguir votos es el presidente de la República. Sí. Hablabas recién, Carlos, sobre la casta, esto que venimos hablando mucho tiempo, y el otro día leía, y me gustaría saber tu opinión, porque me pareció por lo menos atendible.
hablaban de un error conceptual de entender la política de los Milei, ¿no? Hablo de Karina y obviamente sobre todo de Javier. El hecho de darle determinado protagonismo o exagerado protagonismo a los Menem. Pensemos que Eduardo, el famoso Lule Menem, es la mano derecha de Karina. Martín Menem, que es primo de él y es presidente de la Cámara de Diputados, que justamente ahora son apellidos que aparecen en algunas causas, están en más de 6, 7 u 8 expedientes judiciales que se tramitan en la justicia federal, y planteaban tal vez como el hecho de haberle dado un protagonismo sustancial haya sido posiblemente un error, y que es un error de la impericia, a partir, o que nace de la impericia política de Karina, y que eso puede seguramente traer algunas consecuencias. ¿Vos cómo analizás eso? Porque seguimos en ese ojo de la tormenta, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo? Yo creo que está en el ojo de la tormenta, Raúl. Sí, sí. O sea, está, digamos, me parece, y aparte con otro dato, es un apellido claro, que lamentablemente siempre está, digamos, bordeando temas de corrupción, ¿viste? O sea, son apellidos históricos, ¿no? O sea, que juegan en ese rol cuando la irrupción de Javier Milei fue pelear contra todo eso, ¿no? Claro, pelear contra la casta, pelear contra la corrupción, y hoy, digamos, quedaron en el centro del escenario este tipo de hechos. Y ahí te hago un agregado más también. Es que, digamos, están perdiendo en el escenario que mejor dominan ellos, que es el de las redes, todo el mundo digital, ¿no? Donde quedó instalado un desgaste hacia la figura de Karina Milei y los Menem muy fuertes, ¿no? O sea, este tema del 3% de canciones y demás, un desgaste, te digo, que lo peor que le puede pasar a un político, y más en escenarios electorales, que estos temas se abren o en la mesa familiares o se hablen en las paradas de colectivos o en las paradas de trenes. Cuando estos temas toman dimensión a través de Instagram, de Twitter o de X o de TikTok, yo te diría que son escenarios muy complicados para la persona que, digamos, está en el centro del escenario. Y hoy los Menem, ambos Menem, como la hermana del presidente, te diría que están en una posición muy complicada, y a eso agregale, hay un valor agregado, que en el medio de toda esta tormenta de la que está pasando el gobierno, que obviamente repercute, y por eso la incertidumbre económica, el presidente se va a Las Vegas. Digamos, realmente te digo, Raúl, si no están trabajando para que el 7 de septiembre pierdan la provincia de Buenos Aires, y te digo que te generan toda la duda. Sí, es verdad. Coincido con ese viaje, por lo menos fuera de tempo, ¿no? De tempo político. De contexto total. Absolutamente. Yo cuando lo escuché dije, para, ¿viste cuando estás? ¿A dónde va? Ahí pasó lo mismo. Me pasó, para parte de Las Vegas, ¿viste? Porque... Sí, con lo que representa Las Vegas, ¿no? Y con lo que sí, es verdad. Es por lo menos Raúl, no hay un asesoramiento ahí que le diga, che, no sabés qué, déjalo para noviembre. Bueno, creo que es parte también de lo que puede llegar a ocurrir con este gobierno, ¿no? Que creo que no escuchan a veces ni a los propios. Y eso se ve, Raúl, fuertemente. Creo que lo que irrumpió hoy mediáticamente y sobre superficie es las diferencias internas cada vez mayores que hay entre un sector del ala este y el ala oeste, digamos, del gobierno, ¿no? Entre Karina Milei y la Fuerza del Cielo. Digo, esto, indudablemente, bueno, por eso te digo, ahí es donde no hay manejo político de un presidente. El presidente, acá y en el mundo, nunca un presidente en la Argentina se desatendió de estas situaciones claras de construcción política. Y bueno, esto es lo que está viviendo hoy el gobierno, un presidente que indudablemente manifiesta como un eje de su gestión que a él no le interesa,
que todo pasa por su hermana. Bueno, ahí están los resultados. Exactamente, y ahí seguramente seguiremos molestándote para analizar esto que tan bien haces y que tanto nos ayuda. Querido Carlos, es un placer, como siempre, contar con tu palabra y tu pensamiento, es un orgullo para nosotros. Abrazo grande, Raúl. Abrazo enorme, querido amigo, que tengas buena semana. Igualmente. Chau. Era el querido Carlos Germano, analista político, y un tipo que siempre digo, conviene escuchar.